Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Felicidades a las mamás. A algún hombre le deberíamos de felicitar también, porque hay algunos que son como madres, ¿eh? No miro a nadie. Pero bueno, muchas felicidades a las madres que nos han parido, nos han traído a este mundo y bueno, pues que las podamos honrar, que las podamos reconocer como lo que son, ¿no? Como las progenitoras, y sin ellas sería imposible que estuviéramos aquí. Entonces tienen no sé si ya lo han recibido a la salida o qué, ¿cómo es, Luz Ángela? ¿Ya? ¿Ya les han ido dando su cosito? Ah, después hay una sorpresa, es un cosito. Bueno, es un cosito para cada una. Bueno, vamos en serio al tajo, como se suele decir, vamos al trabajo, que es meditar en la palabra de Dios, que es lo que más falta nos hace, porque no nos cansaremos de decir, es lo que sentimos en el espíritu, que son tiempos difíciles, son tiempos peligrosos, son tiempos donde pues estamos viendo cómo poco a poco las cosas se ponen más apretadas para los hijos de Dios. El otro día estaba viendo un vídeo, creo que era en Inglaterra, un hombre que estaba predicando en la calle, un pastor, un evangelista, ya de 60 por lo menos, ¿no, Natalia? Es un hombre ya de pelo blanco. Y estaba predicando el evangelio, las buenas nuevas, y en algún momento algún transeúnte llamó a la policía porque dijo que se sentía ofendido con sus palabras. Y lo más terrible es que llegaron 3 policías, lo detuvieron, lo bajaron de su sitio donde estaba subido, lo esposaron con las manos atrás y se lo llevaron. Algo increíble, bueno, pero creíble, porque está pasando aquí al lado nuestro. Y con lo que fue Inglaterra, ¿verdad? Un país con un avivamiento tremendo, con unos predicadores que impactaron muchísimo sus generaciones y las siguientes generaciones, y hoy en día pues muchas de esas iglesias se han reconvertido en lugares de ocio, en discotecas, en pubs, grandes templos, estamos hablando de centros que fueron cristianos, lugares que fueron de culto sincero a Dios, y estamos viendo cómo todo se está dando la vuelta. Quizá nosotros hoy y aquí y ahora estamos en una fase de tranquilidad, pero no podemos bajar la guardia, familia. Tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que estar con las antenas bien desplegadas y sintonizados con Dios, porque en cualquier momento las cosas pueden dar un giro, y en cualquier momento a nivel personal, a nivel de iglesia, a nivel de sociedad, de país. Ya la gente está muy contenta porque está empezando a bajar los contagios y las muertes por el coronavirus, y ya todo el mundo está preparando las maletas y preparando y haciendo planes, y parece que llega el momento de esa eclosión ya de ocio y de volver a la normalidad. Pero no nos emocionemos demasiado, vamos a mantenernos sobrios, como dice la palabra de Dios, no diluirnos en la cultura de este mundo, porque este mundo solo busca una cosa, que es su propia gloria, su propia satisfacción, y nosotros no estamos puestos para eso. Venimos hablando de adoración, venimos hablando ya un par de semanas de una vida de adoración. De hecho, es el título de la predicación de hoy, es Vivir adorando a Dios, pero hemos venido tocando algunos aspectos de la adoración y vimos cómo Jesús fue tentado por el diablo mismo, y una de las tentaciones más fuertes que recibió Jesús fue de parte del diablo: póstrate y adórame, póstrate delante de mí y adórame. Y Jesús le dijo: no, la Biblia dice, la palabra de Dios, la orden de Dios es adorar solamente a Dios. Ante nadie más me voy a postrar, a nadie más voy a dar
mi devoción, mi admiración, no podemos hacer tal cosa. Y esta mañana, mientras te cerraba mi predicación, pues le pregunté al Señor que cómo la cerraba, de qué manera podíamos cerrar todo esto, porque yo sentía que algo faltaba. Y Dios me llevó a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8. Y dice así: ¿con qué me presentaré ante Yahweh y adoraré al Dios Altísimo? Es una buena pregunta, ¿verdad? Acuérdate siempre que Dios trata mucho con nosotros a través de preguntas. Quizá tú también trates con Dios con preguntas, y está bien. Yo le hago muchas preguntas a Dios. Yo le pregunto a Dios de qué quieres que predique, cómo quieres que seamos la iglesia de hoy para esta ciudad. Señor, ¿dónde te puedo encontrar mejor? ¿Cómo quieres que te obedezca? Yo le hago muchas preguntas a Dios. ¿Cuáles son las personas indicadas para esto, para lo otro? Y Dios nos hace preguntas y Dios nos invita a que nos preguntemos, como se preguntaba la gente de aquel tiempo y el propio Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Dios y adoraré? Ahora, fíjate la pregunta. Él no dice qué tengo que hacer, sino dice con qué me presentaré. Y esto ya es una pista de si la pregunta está bien enfocada o no. A veces nos preguntamos por qué nos ha ocurrido tal cosa. Señor, ¿por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué se murió mi papá? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en la propia pregunta ya indica que está mal enfocada. La actitud correcta para preguntarle a Dios es: ¿para qué? ¿Para qué pasó esto, Señor? ¿Qué tengo yo que aprender en esta situación? ¿Qué esperas de mí en este momento difícil? ¿Para qué? El propósito. No es por qué. ¿Por qué? Es una pregunta que nace de un corazón inclinado a la rebeldía. Yo el otro día le decía a un niñito de estos que tenemos por aquí, que a veces son como monstruitos disfrazados de niños, y yo les decía: ya no es tiempo de estar en el patio, vamos para adentro. Así el niñito. Y me dice: ¿por qué? Digo: ¿por qué? Porque lo digo yo. ¿Te parece bastante? Vale. No, y así somos nosotros con Dios a veces. Dios dice algo y nosotros: ¿por qué? Y Dios le dan ganas de decirnos: ¿así? ¿Cómo que por qué? Aquí me estás preguntando a mí que por qué. Si Dios es soberano, si Dios es el dueño de todo, ¿cómo nos vamos a atrever nosotros o con qué cara le vamos a preguntar nosotros a Dios por qué? A ver, dame explicaciones, que yo soy tan importante que me tienes que dar explicaciones. No, es ¿para qué? Entonces aquí el profeta está preguntando, o está representando el profeta a cualquiera de nosotros, que muchas veces decimos: bueno, Señor, yo quiero adorarte. ¿Con qué? ¿Qué traigo para adorarte? Y dice: me presentaré ante Dios con holocaustos, con becerros de un año para hacer sacrificios. ¿Se agradará Yahweh de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Es más, daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Señor, estoy dispuesto a sacrificar, estoy dispuesto a ofrecer, estoy dispuesto a traer cosas que me cuestan mucho para adorarte. Y la respuesta de Dios está en el versículo 8, y esta es la que quiero que subrayemos en nuestras Biblias, en nuestros teléfonos, y que guardemos en nuestro corazón. Oh hombre, cualquiera de nosotros, Dios te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Yahweh de ti. 3 cosas. Solamente hacer justicia. ¿Qué es hacer justicia? Alguno pensará: bueno, la justicia la hacen los jueces, cuando toman un caso y lo examinan y miran las pruebas y entonces establecen un veredicto. No tiene nada que ver con eso. Sí tiene que ver, pero eso es reducirlo a una cosa muy pequeña.
Hacer justicia, Jesús nos enseña que hacer justicia es que si yo tengo 2 abrigos y la persona que está aquí al lado mío y que yo la veo que no tiene ningún abrigo, yo cojo un abrigo y se lo doy. Y eso es hacer justicia. Yo tengo 2 platos de comida y este de aquí no tiene ninguno y entonces yo le doy un plato de comida y hago justicia, igualo lo que yo tengo con lo que el que no tenía. Y ese es el sentido correcto de la palabra justicia, hacer justicia. Tú fíjate que no se dice sentenciar o dictar justicia. No, la palabra de Dios dice hacer justicia, porque es necesario que haya un hecho, una acción que provoca que se establece la justicia. Entonces, ¿Dios qué hizo con nosotros? Aquí está la santidad de Dios. Este es el reino de los cielos. En el reino de los cielos solamente pueden entrar personas que sean 100% santas, ¿verdad? 100% santas. Quiere decir que no puede haber nada impuro, nada corrompido, nada injusto, nada imperfecto. Dios es 100% santo, su reino es 100% santo y está compuesto de gente 100% santa. En el otro lado de la moneda estamos nosotros. Algunos son santos hasta aquí, otros un poquito más, pero ninguno de nosotros tiene en su propia justicia la capacidad de llegar al 100%. No podemos hacer nada para llegar al 100%. Algunos todavía tienen la mentalidad de la balanza. Y en un plato está mi pecado, mis fallas. Le prometí al Señor y no cumplí, transgredí este mandamiento, pequé en esto otro, tengo envidia y empieza a pesar mucho la balanza en el lado de lo malo, de lo que me hace injusto delante de Dios. Entonces tengo que poner algo en este plato para equilibrar la balanza. Entonces voy a hacer buenas obras, voy a portarme bien, voy a ir a la iglesia, voy a hacer mi devocional, voy a darle un donativo al banco de alimentos, voy a hacer algo, voy a equilibrar la balanza. Y caemos en una trampa mortal. Eso es la religión. La religión es esta balanza. He hecho algo mal, voy a hacer algo bien, me voy a ir caminando de rodillas hasta no sé dónde, porque así le demuestro a Dios que esto no puede pesar tanto y que ahora pesa más lo bueno. Imposible. ¿Sabes por qué? Porque en este lado que está el pecado, está todo el pecado. Porque la palabra de Dios nos enseña que cuando yo transgredo un mandamiento, uno solo de los 613 que hay, ay, pastor, no había 10 solamente, no son 10 los mandamientos, no, son 613. 613. Uno solo que yo incumpla, transgreda, me hago culpable de toda la ley. Imagínate cuánto pesará ese plato. Imagínate cuánto pesará ese plato. Es imposible que yo con mi propia justicia, tratando de portarme bien, tratando de ser una persona correcta, pueda equilibrar eso. Es totalmente imposible. Nunca lo lograré. Por eso Dios dice, yo tengo que hacer justicia con ellos. Pero ellos no pueden tener su propia justicia. Dios dice, yo hago justicia y yo te declaro justo. ¿Cómo lo hace Dios? Vamos a enviar a mi Hijo, que es santo, que es perfecto, que es Dios, se hace hombre, se hace pecador, se ofrece como sacrificio en la cruz para que todos los que se arrepientan y pidan perdón e invoquen el nombre de Jesucristo, se les ha hecho justicia. Dios dice, a mí me sobra la justicia, te voy a dar justicia porque tú no tienes y además eres incapaz. Eso es hacer justicia. Entonces, ayer hicimos la feria gastronómica, eso en cierta manera es hacer justicia, porque tú sabes que muchos de los regalos que había aquí eran donaciones que se habían hecho. Yo hice varias donaciones y 2 me volvieron a mí porque me tocaron. No me deshago de ellas ni queriendo. Entonces, tú abres el armario de tu casa
y seguro que tienes para hacer donaciones, para hacer justicia. Tú abres la despensa de tu casa, abres la nevera de tu cocina y estoy seguro que tienes para hacer justicia, porque siempre va a haber alguien cerca tuyo que no tiene. Dios nos dice, antes de venir y adorarme, o mejor dicho, si tú quieres adorarme, el prólogo que tú tienes que vivir es hacer justicia. Si no eres una persona, ojo, no es que tú seas justo, porque no hay ninguno bueno entre nosotros, ninguno. Dios nos ha declarado justos porque Él ha hecho justicia con nosotros. Y Dios dice, si tú no eres una persona que hace justicia con otros, no vengas ni a presentarme nada. No vengas a presentarme manos levantadas, ni tus diezmos, ni tu nada, porque nada de lo que me des me va a ser agradable. Dios dice solamente 3 cosas. La primera, hacer justicia. Hacer justicia. La segunda, amar misericordia. No solo hacer misericordia, amar la misericordia. Amar el ser compasivos hacia los demás. Yo no puedo ser una persona intransigente hacia los demás. Es que no tiene el más mínimo sentido. Si Dios hubiera sido un 1% intransigente conmigo, ni siquiera hubiera enviado a su hijo a morir en la cruz. Dios me hubiera castigado, me hubiera matado hace rato. Pero es que Dios, lo decía Natalia en el tiempo de la alabanza y de la adoración, Dios es misericordioso con nosotros. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es que yo no recibo lo que merecía. ¿Qué merecíamos nosotros? Esto era lo que merecíamos nosotros, la muerte. Ese es el castigo por el pecado, es la consecuencia por el pecado. Y Dios dice, no te voy a dar tu merecido, no te lo voy a dar. Ahora, también está la gracia. A veces confundimos la misericordia con la gracia. Son parecidas, pero no es lo mismo. La gracia es cuando Dios me da lo que no merezco. Yo no merezco la salvación, pero Dios me la da. La gracia es para los humildes. La gracia es para los que se humillan. La misericordia es para todos. Ayer mismo estaba con el coche en una gasolinera y había 2 dependientas de la gasolinera. Las 2 chicas salieron porque había un arco iris tremendo en el cielo. Ayer era un día de esos de lluvia, sol, ¿no? ¡Pum! Estaba yo en Granollers por la mañana, un arco iris tremendo y las 2 chicas allí, fotografía. Y quizá no eran conscientes que el arco iris es el recordatorio que Dios nos hace de que Él es misericordioso. Dios hizo un pacto con la humanidad y Dios lo hizo, nadie se lo tiene que recordar. Él nos lo recuerda a nosotros por medio del arco iris. Pero Dios hizo un pacto por medio del cual Él nunca más iba a destruir la raza humana. Y lo ha cumplido. Dios lo ha cumplido. Y eso es el arco iris. Cada vez que tú veas el arco iris en el cielo, aparte de hacerte el selfie, recuerda, ese es el pacto de misericordia de Dios. Dios no nos da el merecido que nos habíamos ganado a pulso por ser malos, por ser pecadores. Dios tiene misericordia de nosotros. Sigue lloviendo en la ciudad y llueve para los justos y para los injustos, ¿verdad? Eso es misericordia de Dios. Sigue habiendo comida y es para el creyente y para el incrédulo, para el ladrón y para el que hace el bien. Eso es misericordia de Dios. Dios no nos paga según lo que merecemos. Entonces, la pregunta es, ¿eres una persona misericordiosa hacia los demás? ¿Haces misericordia hacia los demás? O cuando ves a alguien que comete un fallo,
no se lo pasas por alto, eres intransigente, estricto, duro, justiciero. Dicen los judíos que Dios tiene 2 tronos. Pues yo no sé si será así, pero a ellos les gusta decir que Dios tiene 2 tronos. Un trono es el trono de la justicia. En el trono de la justicia Dios se sienta un rato y empieza a ver el mal de los hombres y dice, uy, tengo que destruir tengo que matar aquello, tengo que aniquilar lo otro. Pero cuando se sube mucho la ira de Dios, entonces se sienta en el trono de la misericordia y dice, no, yo tengo que hacer algo con la raza humana, es que son muy brutos, es que no entienden, es que yo tengo que compadecerme de ellos porque si no, los mataría a todos. Bueno, eso dicen los judíos como para ilustrar ese equilibrio perfecto que Dios tiene. Pero, ¿qué tal nosotros? Nosotros somos misericordiosos. Nosotros somos capaces de ponernos en el lugar del otro y ver que el otro es débil, es lento, no tiene tanto compromiso como yo, y soy misericordioso con los que no van a mi ritmo, con los que no están en la misma visión, con los que no hacen lo que yo esperaba de ellos, o soy de los que machacan y no dan opción a que la persona se levante. Sabes que para tú haber recibido la gracia de Dios, primero has tenido que recibir la misericordia de Dios. Estás vivo por misericordia de Dios. Y estando vivo por la misericordia de Dios es que tuviste la oportunidad de recibir la gracia de Dios. ¿Cómo estás tú con la misericordia hacia los demás? ¿Eres capaz de entender de dónde, en qué caldo de cultivo ha estado esa persona que te ha decepcionado y que lo ha hecho mal delante de ti? ¿Eres capaz de ser compasivo a ese nivel? Hablaba con un matrimonio y me decían que no estaban como muy de acuerdo en dónde poner los límites a sus hijos. Ayer tuvimos un rato, una charla de escuela para padres. Y en la escuela para padres, pues hablamos de poner límites, entre otras cosas. Y los límites son buenos, los límites son necesarios, los límites le dan seguridad a nuestros hijos. Saben dónde está el tope y ahí dentro de ese tope van a estar bien, van a estar a resguardo. Y este matrimonio me decía, es que yo quiero que mis hijos sean arriesgados y jueguen, y si se caen del columpio, que se caiga. Y la mamá decía, es que a mí me da miedo, porque claro, y si se hace una brecha, y si se rompe una pierna, y yo decía, bueno, pues le pregunté a él, ¿tú cómo te criaron? ¿A ti cómo te criaron? Dice, no, yo me escapé de casa de niño, yo me crié en la calle. Digo, con razón tú eres así. Con razón, su ley ha sido la calle. Hago lo que sea para sobrevivir, y qué mayor riesgo que ese, ¿no? Que desde jovencito, ya sin padres, sin límites, sin ningún tipo de supervisión. La otra parte viene de un ambiente más normal, más según el diseño de Dios, donde los padres pues ponen límites y te dicen esto sí, esto no, ahora sí o ahora no. Claro, ¿de dónde viene cada uno? Entonces yo les decía, bueno, es que lo primero que tenéis que entender es el origen de cada uno. O sea, si esta parte es muy permisiva y parece como a veces como si fuera demasiado permisivo, tú tienes que entender de dónde viene. Y la otra parte, lo mismo. Entonces, a veces lo que nos falta a nosotros es ese punto de misericordia para saber de dónde viene el mal que tiene la otra persona. El déficit, la falta de compromiso, la falta de seriedad, lo que sea. ¿De dónde viene su trauma? ¿De dónde viene dónde está la raíz de su problema? Y muchas veces no, simplemente sacamos el martillo, hacemos una sentencia y no somos misericordiosos. Y lo tercero que nos pide Dios es humillarnos ante Él. ¿Qué es humillarnos ante Él? Humillarnos ante Él es reconocer que lo que necesitamos es a Dios.
eso es humillarse. Muchas veces la gente me pregunta, sí, yo oigo en las predicaciones que hay que humillarse, yo leo la Biblia y veo que hay que ser humilde delante de Dios, pero ¿qué es ser humilde? Ser humilde no es venir con una chaqueta vieja y rota. Ser humilde es que tú reconoces, que tú no das un paso en tu vida sin preguntarle a Dios, porque tú dependes de Dios. Eso es humillarse. Humillarse es que yo no hago lo que me da la gana, yo me someto a lo que Dios ha dicho y a lo que Dios establece y a lo que Dios me dice que es su palabra. En Mateo 23, el Señor Jesús está hablando con los fariseos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Les está diciendo: vosotros sois los de la balanza, vosotros estáis diezmando hasta el comino. ¿Sabéis lo que es el comino? Es parecido a lo del grano de mostaza, es una cosita pequeñita, una bolita ahí chiquitita. Dice: vosotros diezmáis hasta de las cosas más insignificantes. ¿Pero por qué? Porque queréis que la balanza de las cosas buenas que hacéis pese más, y queréis como presentaros delante de Dios con la balanza inclinada en todas las cosas buenas que habéis hecho. Y por eso les dice: sois unos hipócritas, porque diezmáis hasta de lo que nadie se acuerda de diezmar. Dice: pero dejáis lo más importante de la ley. ¿Qué es lo más importante de la ley? La esencia de la ley, no la letra de la ley. Hasta el día de hoy los judíos tienen un complique con la ley. Se han complicado tanto porque se han olvidado del espíritu de la ley, del propósito, del para qué, y se han centrado en la letra. Habéis oído que ayer o antes de ayer hubo una avalancha en una celebración que estaban haciendo los judíos ortodoxos en Israel. Ellos se reúnen y pues ¿sabes qué? ¿De dónde les vendrá esa tradición de ir a no sé qué monte en el norte de Israel? Y lo han hecho ya como un lugar de peregrinaje. No se diferencia en nada de los que van a Fátima o a Guadalupe o a Lourdes allí a presentarse delante de Dios. Tristemente murieron como casi 50 personas en una avalancha que se produjo, y yo decía: es que es increíble, es que no hay ninguna diferencia. No tienen un ídolo en el sentido de una imagen, porque eso sí, como se han ceñido a la letra, no han hecho una imagen ni de una virgencita, ni de un crucifijo, ni de un Dios de alguna manera. No se han hecho ninguna imagen, pero tienen la imagen aquí. Y entonces resulta que allí lo que hacen es recordar y venerar a un rabino que vivió hace muchos siglos y que fue el inventor nada más y nada menos que de la cábala. La cábala es una rama del judaísmo que prácticamente es brujería, ocultismo puro y duro. Ahí está ¿cómo se llama? Madonna, la cantante americana. Cábala, cuando tú oigas cábala, huye de todo eso. Eso es brujería pura. No importa que la hagan los judíos o cualquier otro grupo. Eso es brujería pura. Pues allí estaban. Se habían olvidado de la esencia de la ley. ¿Cuál es la esencia de la ley? Dice aquí: la justicia, la misericordia y la fe. Aquí no dice humillarse ante Dios, dice la fe. Pero es que viene a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú te humillas ante Dios, si no lo haces por fe, no sirve. Es decir, ¿qué es humillarse ante Dios por fe? Yo me humillo ante Dios porque yo creo que Dios tiene la razón, que Dios es el creador, es el soberano, que Dios ha establecido las pautas, los límites, que Dios es el que corrige, que Dios es el que me hace justo, que Dios es el que me santifica. Yo me humillo delante de Dios porque confío en Él. De las características que a mí más me gusta de Dios es su confiabilidad. ¿Quién es confiable hoy en día? Si es que no hay ni uno que sea confiable. La gente se ha llevado unas decepciones porque cogen a un político, cogen a una figura que alcanza relevancia y ya, este tiene que gobernar, este tiene las mejores ideas, a este se le ve honesto, esta mujer o este hombre.
pasan 2, 3, 4 añitos, cuando han trincado lo suficiente, ya, se desaparecen del mapa y aquel que iba para ser el gran decepción total. ¿De quién es confiable hoy en día? ¿De quién te puedes fiar? Piensa en esto, ¿de quién te puedes fiar si no es de la palabra de Dios? Dios es 100% confiable. Todo lo que Dios ha dicho, lo puedes tomar con toda seguridad, con toda certeza, y aunque no tengas otra cosa en la vida, si tú confías en lo que Dios ha dicho, te va a ir bien. No te hacen falta padrinos, no te hacen falta amigos ricos, no te hacen falta contactos influyentes. Si tú confías en la palabra de Dios, en el corazón de Dios, te va a ir bien, porque Dios es confiable. Es que a Dios no le afectan las crisis económicas, a Dios no le afectan que haya guerras en el mundo. O sea, Dios no se va a dejar condicionar ni presionar. Dios se rige por lo que Él ha dicho y nada más. Entonces, ser humilde y humillarse ante Dios, lo tienes que hacer por fe, no lo tienes que hacer por ningún interés, no lo tienes que hacer porque, es que si no Dios me mata. No, eso no es fe, eso es miedo, que es muy diferente al temor de Dios. El temor de Dios confía en Dios, el temor de Dios se acerca a Dios con confianza, pero el que tiene miedo huye de Dios. ¿Qué tenía Adán y Eva cuando estaban en el huerto después de pecar? No tuvieron temor de Dios, tuvieron miedo. Y como tenían miedo, ya no confiaban en Dios. No, es que Dios ahora me va a matar. Ya la percepción de Dios cambió. No es lo mismo miedo que temor de Dios. No es lo mismo humillarte ante Dios porque confías en Él, a humillarte ante Dios porque crees que Dios es un dictador y que va a aniquilar tu vida. Eso no es fe. Eso es un ídolo que tienes de Dios que no se corresponde con la realidad. Entonces, hoy vamos a ver, hasta donde nos dé tiempo, yo tengo varias formas de adorar a Dios, pero todas ellas, recuerda, tienes que estar con el prólogo bien clarito. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Si no vives esas cosas, lo que yo te voy a contar ahora no tiene ningún sentido. Aunque lo hagas, no servirá de nada, no será contado como adoración, será contado como hipocresía, como Jesús le dijo a los fariseos. No te puedes olvidar de lo más importante. Es más, lo más importante, cuando tú lo vives, te va a llevar a tener una vida de adoración genuina a Dios. La primera forma de adorar a Dios de la que yo quiero hablar hoy es la que todos tenemos en nuestra cabeza cuando hablamos de adoración, es cantar a Dios. Es cantar canciones, es pronunciar nuestras alabanzas a Dios. Esto es lo primero que se nos viene a la cabeza cuando decimos vamos a adorar a Dios. Y uno piensa, vamos a cantar a Dios. Y está bien, vamos a cantar a Dios. La pregunta entonces es, ¿cuánto tiempo dedicas tú cada día a cantar a Dios? No, es que yo no canto bien, pastor, yo tampoco. Pero yo le canto a Dios, yo lo incluyo en mi devocional. Algunos dicen, es que yo no sé cómo hacer mi devocional más largo porque yo oro y en 2 minutos ya he terminado. No, en 2 minutos tú has terminado tu lista de la compra con Dios. Señor, necesito esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto, Señor, dame esto. Y ya terminó tu devocional. Pero la palabra de Dios nos enseña que tenemos que entrar es precisamente con alabanzas, con adoración. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicas tú en tu devocional a cantar a Dios? Y con la tecnología nos pasa como con todo. La tecnología puede ser una bendición o puede ser un problema. Antiguamente, pues no teníamos iPhones, no teníamos teléfonos con música, no existía YouTube. Y cuando íbamos a alabar a Dios teníamos que poner el cassette. Yo me acuerdo que una vez fuimos a un devocional, yo estaba muy jovencito en la fe y recuerdo que nos reunimos a orar y alguien había dejado en el cassette
una cinta de Laura Pausini. Y la letra de la canción decía algo así como: no somos ángeles caídos. Y yo, bueno, empezamos a orar, y como ahí oraba en un orden, cada uno el que quería iba orando, y alguien le dio al play y empezó a sonar: no somos ángeles caídos, no sé qué. Y yo: sí, Señor, gracias porque no somos ángeles caídos, no sé qué. Cuando de repente yo oigo, ¡pum!, le dan al stop, y cambian la cinta y ponen ahí a Jesús Adrián Romero. Y digo, qué raro, tal. Y ya cuando termina el devocional me dicen: ¿pero tú te has dado cuenta qué canción era? Digo: no, Ángeles Caídos, no sé qué. Dice: no, si esa era una tal Laura Pausini. Digo: bueno, a mí me gustaba Ángeles Caídos, no somos ángeles caídos. Qué curioso, ¿no?, que decía eso la letra. Pero esa era lo más tecnológico que teníamos. Luego ya aparecieron los CDs. Pero hoy en día tú puedes poner tu música, pero no se puede convertir la tecnología en un condicionante para poder cantar o no cantar a Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes cantar a Dios sin saber tocar un instrumento. Puedes cantar a Dios incluso sin saber afinar o entonar una canción. Puedes cantar a Dios simplemente porque de tu corazón va a salir una admiración y una gratitud hacia Dios. Entonces, si tú no estás actualmente practicando el adorar a Dios con canciones, ¿cómo? Y esta es la segunda pregunta: ¿cómo estás expresando a Dios tu admiración y tu gratitud hacia Él? ¿Cómo le estás expresando lo que te admira a Dios? ¿De qué manera? Somos de esos flemáticos que estamos, como me hacía gracia cómo imitaban a Iniesta en el programa este de la televisión catalana de humor, que decía Iniesta era el jugador del Barça que ya se retiró y era muy flemático el hombre. Acababan de ganar la Champions, la Liga de España, 20 títulos. Estoy muy contento. Dice: pero chico, exprésalo un poco más, ¿no? Porque parecía un muñeco de nieve. Entonces, ¿cómo expresas tú tu admiración a Dios? ¿Cómo expresas tú el gozo que sientes, la salvación que Dios te ha dado, los favores que Dios te ha hecho, el cuidado que Dios te otorga, la misericordia? ¿Cómo se lo expresas? Porque a Dios le encanta que tú se lo expreses cantándole. A Dios le encanta eso. Y mira lo que dice el Salmo. Salmo 51:15. Voy a darte 4 versículos muy rápidamente. Señor, abre mis labios. Bueno, eso es lo que tú tienes que hacer si a ti te cuesta cantar. Pero no estoy hablando de la iglesia. En la iglesia es más fácil cantar, porque como tenemos un grupo y ya eso como que nos va metiendo y nos va empujando a alabar a Dios, y ya tú ves el de al lado que canta, te dice: yo voy a cantar también. Algunos solo abren la boca pero no hacen ruido para que parezca. Pero el salmista decía: Señor, abre mis labios. Es una buena oración, una buena petición que tú le puedes hacer a Dios. ¿Y publicará mi boca? No, la alabanza no. Tu alabanza. Tu alabanza. No es mi alabanza, es tu alabanza a Dios. Salmo 63:3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Una razón para alabar a Dios. 63:5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. 119:171. Mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos. Imagínate, el salmista está diciendo: Señor, tú me enseñas la palabra y eso me alegra tanto que yo te voy a alabar. Estoy tan contento de estar aprendiendo, de estar siendo edificado. Me siento tan afortunado que te voy a alabar. Aprender la palabra de Dios es un motivo para alabar a Dios. Entonces, si a ti te cuesta cantar a Dios porque tú dices: no, es que yo soy tímido, es que yo no sé cantar bien, es que no quiero confundir al que está a mi lado,
No importa, y te recuerdo que no estamos hablando de la iglesia, especialmente estamos hablando de tu tiempo privado con el Señor. Porque lo que vivimos aquí, lo que hacemos aquí un domingo, que lo podríamos hacer con otro orden en el programa, de otra manera, podríamos tener más tiempo para cantar o podríamos primero tener la predicación y luego cantar. Eso Dios nos dejó establecido como tenía que ser, pero lo que hacemos aquí tiene que ser el resultado de cómo ha sido nuestra semana con el Señor. Por eso hay veces que venimos aquí y pareciera que esto está más frío que la Antártida. Pero lo que está frío no es el local, son nuestros corazones, porque venimos fríos. Y otros días parece que según empiezan los primeros acordes, esto ¡bum!, se enciende y se lanza uno y está. ¿Por qué? Y la diferencia la hace cada persona, por cómo vengas tú. Si tú vienes aquí a encenderte, pues claro, te va a costar un rato encenderte. Pero si tú ya vienes con el corazón conectado con Dios, en cuanto aquí se empiece a alabar a Dios, automáticamente entras en una dinámica de adoración a Dios. Y lo que decía el salmista es aquí, y esto es muy poquito, o sea, léete los salmos y vas a aprender lo que es una vida de adoración a Dios. Todos los salmos eran canciones, quiero que lo recuerden, nosotros lo tenemos escrito, ahí no hay notas musicales, pero todo eran salmos, son canciones, son himnos. Y fueron escritos por gente que admiraba de tal manera a Dios que quisieron dejarlo expresado en una canción. Es bueno. Entonces, si a ti te cuesta alabar a Dios, hazlo por fe. Porque nuestra vida es una vida de fe, no es una vida de, ay, mi temperamento o mi formación. No hay excusas, no hay ninguna excusa. Ni las circunstancias pueden ser una excusa. Tú sabes que algunos de los salmos fueron escritos por el rey David, por el sumo sacerdote Asaf, por otros también, pero algunos salmos fueron escritos en el medio de un luto. En medio de un luto. Y tú lees ese salmo y dices, esto lo escribió alguien que estaba llorando la muerte de un hijo, la muerte de un cónyuge, la muerte de su papá o de su mamá. Parece mentira. ¿Cómo alguien pudo sacar ganas y fuerza para hacerle una canción a Dios en un momento tan bajo y tan triste? Pues eso es alguien que está conectado con Dios y que las circunstancias no le impiden adorar a Dios. Hay salmos que han sido escritos en medio de una situación imposible, cuando los enemigos estaban rodeando al salmista y lo querían matar. Hay salmos que han sido escritos en medio de una situación injusta, cuando el salmista estaba siendo acusado de cosas que no había hecho y todo el mundo le estaba señalando como culpable. Y él decía, Dios, solo tú me entiendes y solo tú sabes que yo no hice esto. Y saca una canción para Dios. No hay excusas. Las circunstancias no pueden ser una excusa para alabar y adorar a Dios con nuestras canciones. El rey David escribió el Salmo 51 después de haber adulterado, después de haber pecado sexualmente. En ese momento, en medio del bajón, cuando muchos de nosotros decimos, no quiero ir a la iglesia, no quiero ver a nadie, ¿cómo he podido meter la pata tan grave? ¿Cómo? Y el rey David le canta una canción a Dios. Puede parecer hasta demasiado extraño, ¿verdad? Pero claro, tú lees el Salmo 51 y es una canción donde él está reconociendo su pecado, pero está reconociendo las misericordias de Dios, está reconociendo la bondad de Dios. Él dice, en pecado fui concebido. O sea, venía mal ya de fábrica y él se está humillando delante de Dios, pero lo hace con una canción. Lo hace con una canción. Entonces, no hay excusa. Podemos adorar a Dios cantando en cualquier etapa, en cualquier fase, en cualquier momento de nuestra vida, cualquiera de nosotros. No hace falta ser un cantante, no hace falta ser un músico, no hace falta recibir clases de canto, no hace falta saber tocar un instrumento, no hace falta ser del grupo de la alabanza. Cualquiera de nosotros estamos llamados a cantar a Dios y a expresar con todo nuestro ser
nuestra admiración por Dios. La pasividad al orar es un indicador de que mi vida devocional es pobre. Vamos entonces a trabajar esa parte y vamos a empezar a practicar. Vamos a empezar a practicar. Proponte esta semana decir, bueno, Señor, en mi devocional voy a dedicarte 10 minutos a cantar. Ay, pero no me sé tantas canciones. Pues te pones el YouTube, te pones lo que sea y cantas a Dios. O te inventas una canción. A mí me encanta inventarme canciones. Yo soy de los que empiezo a cantar y le cambio la letra a todas las canciones. Natalia a veces me dice, cállate un poco, que me desconcentras. Digo, déjame, que estoy con el Señor. Cantemos. Segunda forma de adorar a Dios, con la obediencia. A alguno le puede sonar un poco extraño esto, pero en verdad obedecer a Dios es una forma de adoración porque implica que yo estoy reconociendo quién es mi Señor. Claro, uno podría decir, pero es que yo obedezco también a mi jefe, es que yo obedezco a mis padres, es que yo obedezco a mis pastores. Sí, claro, es que tú tienes diferentes esferas de autoridad y diferentes personas en autoridad sobre tu vida, pero por encima de todo está Dios. Y si yo obedezco a mis padres es porque creo que es la voluntad de Dios. Si obedezco a mi jefe es porque la palabra de Dios me dice que yo ame a mi jefe y lo sirva como si estuviera trabajando para Dios mismo. Si yo obedezco a mis pastores es porque la palabra de Dios me lo dice tal cual. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a vuestras autoridades. Y cuando yo hago eso a nivel humano, lo hago por fe, porque creo que por encima de todo está Dios y es el que ha mandado que yo haga esas cosas en obediencia. Entonces yo al final estoy obedeciendo a Dios. No nos olvidemos de Miqueas capítulo 6, ser humilde, humillarse ante Dios. Olvídate de que la humildad tiene que ver con tu condición económica, con el origen de tu familia, con la educación que tienes. No. La humildad es algo que está en el corazón. Alguien que se humilla ante Dios es una actitud en el corazón. Yo dependo de Dios, por eso le obedezco, por eso me inclino ante Él. Y el mandamiento principal y más grande que Dios nos dejó es que le adoremos solo a Él. Lo estuvimos viendo hace 2 semanas. Por eso, no todos los que cantan canciones a Dios están adorando a Dios. Porque si previamente no hay una vida de obediencia, esa adoración es hueca y está vacía. Dice Deuteronomio 13:4, en pos de Yahweh vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis, ahí puedes poner sinónimo de adorar, y a Él seguiréis. Y hay un episodio en la Biblia que es muy instructivo y es el momento en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Ese no fue un encuentro fortuito. Jesús quería enseñarle a esa mujer la verdadera adoración. Y todo lo hemos leído muchas veces en Juan capítulo 4, versículo 23. Después de haber tenido un debate teológico entre los dos, y uno dice, no, nosotros adoramos aquí, Jesús dice, nosotros allá, y están ahí. Y dice Jesús, mira, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hay un grupo que se llama así, ¿verdad? En espíritu y en verdad. ¿Y qué significa en espíritu y en verdad? ¿Qué querría decir Jesús con que alguien adore a Dios en espíritu y en verdad? Lo primero que tenemos que ver es que Él mismo sigue diciendo, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios no quiere adoradores falsos. Dios no quiere adoradores hipócritas. Dios no quiere adoradores que tienen
la boca dirigiéndose a Dios, pero el corazón, la mente enfocado en otra cosa. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu se está refiriendo que es mi área espiritual. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces es mi espíritu el que tiene que promover la alabanza a Dios. Y esto tenemos que entenderlo desde el punto de vista del nuevo nacimiento. Pablo decía, yo tengo dos Pablos dentro de mí. Hay un Pablo que es el antiguo Pablo. El antiguo Pablo quería matar a los cristianos. El antiguo Pablo era un religioso. El antiguo Pablo que era Saulo, ese hombre se creía bueno y no adoraba a Dios en espíritu porque no había nacido de nuevo. Era imposible que adorara a Dios en espíritu. Todo lo que él hacía era fruto de la carne, era fruto de amar más la letra que el espíritu de la letra. Y entonces no era aprobado delante de Dios. Pablo decía en Romanos 7:22, según el hombre interior es el espíritu, es el ser regenerado en el nuevo nacimiento. El hombre interior, según ese hombre interior, yo me deleito en la ley de Dios. Mi espíritu, una vez que ha nacido de nuevo, que aquí le llama hombre interior, está deseoso de obedecer a Dios. Ve un mandamiento y en lugar de ser algo pesado, complicado, y que me pregunto por qué y ahora esto, al revés, el espíritu nuestro, cuando ha nacido de nuevo, ama la ley de Dios y no le parece nada complicada. El espíritu se deleita. Fíjate que ya no es que no sea ni siquiera complicado, es que es un deleite obedecer la palabra de Dios cuando lo hacemos en el espíritu. Cuando lo hacemos en la carne, en el viejo Carlos no quiere repartir lo que tiene, el viejo Carlos es egoísta por naturaleza, se queja por naturaleza, tiene envidia por naturaleza, y ese viejo Carlos sigue ahí, conviviendo con el nuevo Carlos. Mi viejo hombre todavía está en mí. Y hay un combate. Y dice la palabra de Dios que el deseo del viejo Carlos es este, y el deseo del nuevo Carlos, según el espíritu, tira para el otro lado. Ahora, ¿cuál es más fuerte de los dos? Esta es una pregunta trampa. No hay ninguno más fuerte que otro, son el mismo. Porque al final depende de a quién yo le dé la razón, a quién yo le dé el permiso de actuar. Si yo hago morir las obras de la carne y las llevo a la cruz, este viejo hombre va a estar allí clavado y no se va a mover. No le voy a dejar. Si yo al nuevo hombre, al hombre interior que ha nacido de nuevo, que disfruta de las cosas de Dios, le doy siempre la oportunidad de hacer lo que le apetece, entonces yo voy a agradar a Dios. Y el viejo hombre va a estar allí aburrido, crucificado. Algún momento me va a decir, como aquel hombre en la cruz le dijo a Jesús, ¿sabes qué? Venga, vamos a darnos una vuelta, vamos a hacer algo divertido, vamos a bajarnos de aquí. Y yo le diré, no. Ahora, ese viejo hombre quizás esté allí crucificado, pero todavía me habla, todavía me quiere enredar en la carne. ¿Y en la carne qué es? En la carne es que yo venga un día a predicar aquí y yo predique lo que a mí me da la gana, sin preguntarle a Dios. Y estoy predicando y estoy haciendo algo que se supone que es bueno, pero si yo no me he humillado ante Dios y ha sido la carne la que ha fabricado esta predicación, Dios va a decir, oh, esto huele fatal esto que está hablando Carlos. Esto no me agrada para nada. Esto es, en vez de un olor grato, esto es olor a podrido.
Nada de la carne puede agradar a Dios, nada. Ahora, si ha sido en el Espíritu, se puede subir aquí un tartamudo y Dios dirá, wow, qué delicia lo que está hablando, porque es del Espíritu, que ha estado en comunión con el Espíritu. Por eso dice que el que adora a Dios, el adorador que Dios busca, el hombre, la mujer, verdadero adorador, es el que lo hace en espíritu. No es el que lo hace para que suene bonito, para que me oigan los demás, para que me vean, para que me reconozcan. No, es el que simplemente lo hace porque Dios es Dios. Y lo hace en verdad, ¿sabes por qué? Porque no depende de las circunstancias. No lo hago para ganarme el favor de Dios. No lo hago para ver si Dios me da ese trabajo que le estoy pidiendo. Le voy a cantar una canción más, a ver si así me da el trabajo que le estoy pidiendo. Ahí entras en el sistema otra vez, la balanza. No hay balanza que valga. Si tú quieres jugar al sistema de la balanza, siempre vas a salir perdiendo. Siempre serás derrotado. Simplemente lo hace porque Dios es Dios. Te adoro, Señor, aunque todavía no me has respondido, aunque todavía no ha llegado lo que te he pedido. Te adoro, Señor, aunque esté de luto. Te adoro aunque no veo resultados. Te adoro aunque nadie más lo haga, aunque esté enfermo. Te adoro aunque me vayan a matar, como hizo Esteban cuando le iban a matar. No lo vamos a leer, pero eso está en Hechos capítulo 7. Él sabía que le iban a matar, ya lo estaban a punto de apedrear. Él miró al cielo, vio los cielos abiertos y magnificó a Dios delante de los que le iban a matar. David y Saúl son un ejemplo muy bueno para entender cómo la obediencia me lleva a ser un verdadero adorador. Saúl fue escogido por Dios para ser el rey, pero Saúl desobedecía a Dios. Por eso nosotros en la iglesia hacemos tanto énfasis en la obediencia. Tú sirves en un ministerio. Si tú sirves en un ministerio y no eres una persona obediente, no vales para estar en el ministerio. No sirves, lo siento mucho. Vas a tener que aprender a obedecer. Si yo digo, las sillas se colocan ahí de la columna para atrás, y yo vengo un domingo y las sillas están colocadas aquí delante, están todas las sillas puestas desde aquí adelante, ¿se hizo bien el trabajo? No se hizo bien. Si tú le dices a tu hijo, recoge los 4 juguetes que has dejado tirados, y te recoge 3, y el carrito lo deja ahí en medio, ¿te obedeció tu hijo? Obediencia es 100%. Obediencia es en todo. No podemos decir, ay, mi niño recogió 3 de los 4, pobrecito, se le ha olvidado el cuarto. No, tu hijo lo que tiene que hacer es oír mejor. Y eso es lo que le pasaba a Saúl. Y Saúl creía que era obediente porque él obedecía al 80%. Él decía, Señor, 80%. Y Dios le dice, ¿estás loco? El 20% que te falta es como si no hubieras hecho nada. Te mandé esto, esto y esto, y en el último paso lo haces a tu manera. Me obedeciste el 80%, Saúl. ¿Sabes qué te digo? No me vales. Te quito de rey. Pero Señor, si yo te obedecí, no me vale. 100% obediencia. Estamos oyendo, iglesia, que a veces venimos a la iglesia a servir y hacemos muchas cosas, pero no hacemos como nos ha dicho el líder de turno. No hacemos como nos ha dicho el responsable, el coordinador. Y decimos, pero si yo vine y hice esto y lo otro, me agoté, me fui el último de casa, hoy tengo ojeras. Y encima me regañan porque me faltó un poquito. Y ya nos ponemos mal, porque creemos que el 80% ya es suficiente. Otra vez, la balanza. Nos vamos a deshacer de la balanza hoy. Nos vamos a quitar toda religiosidad. No vale el 80% de obediencia, no es suficiente. 80% de desobediencia, ¿sabes qué es para Dios? Tú humanamente
80%, a ver, escribamos aquí, producción, 80% de obediencia es igual a desobediencia. Ya está, así de claro. 80% de obediencia es lo mismo, es igual que desobediencia. No sirve. Y por eso Saúl fue exhortado por Dios cuando obedeció el 80%. Primera de Samuel 15:22. Samuel dijo, el profeta viene a regañar a Saúl. Saúl, ¿qué has hecho? Saúl, ¿qué has hecho? ¿80% de obediencia? ¿Y tú estás contento con el 80%? Tú vienes y le dices a Dios, he obedecido. Saúl, abre los ojos. Se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas. Saúl, ¿se complace Dios en que hayas hecho el 80% bien y el 20% mal? ¿O se complace Dios en que se obedezca a sus palabras? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención. Di conmigo, prestar atención. ¿Cómo puedo obedecer yo el 100% si no he oído el 100%? Eso es lo que les pasa a nuestros hijos. Eso es lo que nos pasa en la iglesia muchas veces. Llegamos y se nos da una instrucción, pero como no prestamos atención, porque nuestra mente y nuestro orgullo están demasiado habituados a desconectar un momentito antes de que terminen las instrucciones. Nuestro orgullo dice, ya he oído suficiente, ya sé lo que tengo que hacer. Como los niños que a veces les está diciendo algo, ¡trin!, y salen corriendo, un momento que todavía no te he dicho todo. Y así somos los mayores también. Prestar atención es que tú tienes que oír. Asegúrate de que has oído bien. Asegúrate de que has entendido lo que te están diciendo, porque si no, no vas a poder obedecer 100%. Es algo bastante lógico, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces nos saltamos ese 20%? Y lo más triste es que cuando Saúl fue corregido por el profeta, él todavía decía, no, si yo he obedecido. Todavía él estaba pensando que lo había hecho bien, hasta que el profeta le tuvo que decir, mira, te faltó esto. Y solo por esto, sí, solo por esto, has sido quitado como rey. Ahora, Hechos 13:22, quitado Saúl, les levantó Dios por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí. He hallado, Dios está buscando verdaderos adoradores. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará el 100% de lo que yo quiero. Esta es versión Carlos Villanueva. David hará el 100%, me obedecerá al 100% de lo que yo quiero. Y eso no quiere decir que David nunca pecó. No, ya sabemos todos perfectamente que David pecó. Mucho, bueno, no sé si mucho o poco, pero pecó. Y pecó cosas que cualquiera de nosotros diría, qué cosas tan horribles. Pero aún después de equivocarse, David iba a la presencia de Dios. Señor, he pecado, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo lo hago? ¿Qué quieres que...? Y Dios le decía, adelante. Y hacía lo que Dios le decía. 100% de obediencia me lleva a ser un buen adorador. Vamos a empezar por aquí. 100% de oído me puede ayudar a ser un 100% obediente, me lleva a ser un adorador verdadero. Si no estás dispuesto a obedecer, tu adoración será hueca, vacía. Tus cantos, levantar tus manos, cualquier cosa, no será considerado delante de Dios. No servirá para nada. Dios te tendrá que decir, ¿sabes qué? Eres un hipócrita, porque tú te acercas a mí y levantas tus manos y alzas tu voz, pero no quieres obedecerme. Y quizá piensas que como estoy cantando a Dios, una vez más, la balanza se está equilibrando. Aprende a obedecer, entrénate en obedecer.
no pongas ninguna excusa, no digas es que a mí me criaron así, es que yo toda la vida lo hice así, es que no valen excusas. Obedecer es obedecer. Aquí en la iglesia hemos establecido unos protocolos, ya todos los que están sirviendo lo saben, hay unos protocolos. Los responsables de cada ministerio han escrito un protocolo. En el protocolo dice, por ejemplo, para los sugieres, dice, pues llegas y tienes que coger tu walkie-talkie y lo pones en tal canal y te pones el auricular y te pones en el sitio media hora antes, y ellos tienen un protocolo. Los del sonido tienen un protocolo, los de producción tienen un protocolo, está escrito. ¿Sabes por qué lo hemos hecho? Para que no haya fallos. Porque si ellos se rigen por el protocolo, puede haber un fallo, porque mira, hoy mismo se nos puede cortar la luz y al garete el protocolo, ¿no? Pero si tú sigues el protocolo fielmente, oír, prestar atención fielmente, no va a haber fallos. No va a haber fallos que se pueden evitar. Por eso yo cuando a veces hay algún fallo, yo digo, a ver, ¿qué ha pasado aquí? No, que se me olvidó. ¿Que se te olvidó? ¿Qué es lo que se te olvidó? No me acordé. ¿Qué es lo que no te acordaste? ¿Sabes leer? Protocolo. Para mí el protocolo me sirve ahora para dar barazos a todo el mundo. Es que no puede ser, ya se me olvidó. ¿Por qué? Pues porque está escrito. ¿Cómo le vas a decir tú a Dios, se me olvidó hacer justicia? Dios dice, ¿qué se te olvidó? Si no te hace falta ni memoria, solo tienes que leerlo. Leerlo. Presta atención, entrénate en prestar atención. No seas un oidor rápido, capta los detalles. Y lo mismo es con Dios. Si es que muchas veces la gente dice, es que a mí Dios no me habla. Pero ¿cómo que no te habla Dios? Le está llamando mentiroso. Le está llamando mentiroso a Dios. Dios te habla, lo que pasa es que tu oído está en el Facebook, tu oído está en el TikTok, tu oído está en otra cosa, y has oído apenas el saludo de Dios y te desconectaste. Y por eso no podemos obedecer, y por eso no podemos adorar a Dios con obediencia. Vamos a levantarnos y vamos a orar para terminar. Y yo quiero pedirte que tú revises allí en tu sitio, cierra tus ojos, por favor, porque no quiero que me mires a mí, no quiero que nada te desconcentre. Cierra tus ojos y simplemente examina los niveles de tu motor espiritual. ¿Cómo está tu nivel de hacer justicia? ¿Cuánta justicia estás haciendo hacia otras personas? ¿Cuánto de lo que tú tienes te podrías quitar en este momento para dárselo al que no tiene? Quizá tú tienes consuelo y puedes dar consuelo. Quizá tú tienes dinero y podrías darle dinero a otro. Quizá tú tienes comida. Quizá tú tienes paternidad. Quizá tú tienes amor de Dios. Y hay gente que no tiene amor de Dios. ¿Qué podrías quitarte? ¿Cómo está tu nivel de hacer justicia? ¿Eres una persona que hace justicia? ¿Estás compartiéndole a otros el evangelio? ¿Eres misericordioso con los que no conocen el evangelio del Señor? ¿Te da igual el sufrimiento de los demás? ¿Cómo está tu nivel de misericordia? ¿Cómo está tu nivel de compasión hacia otras personas? Habla con Dios en este momento y dile, Señor, quizá mis niveles están un poco bajos o muy bajos, quizá están secos, pero humíllate delante de Dios. Ese es el tercer nivel que vamos a revisar. Quizá debería ser el primero. Señor, yo te necesito que vuelvas a orientarme, que vuelvas a enfocarme, necesito que vuelvas a hablar a mi vida, porque en el pasado me hablaste, pero no te presté atención, ya se me ha olvidado, Señor, no lo grabé en mi corazón, no guardé el buen depósito de la fe. Señor, yo te pido que me perdones, te pido que me ayudes,
Te pido que me vuelvas a conquistar, te pido que vuelvas a hablar a mi vida. Perdóname, Señor, por no haber aprovechado las ocasiones que he tenido para hacer justicia, para amar misericordia con otras personas. Se me ha olvidado cuánta justicia has hecho tú conmigo, Señor. Se me ha olvidado que todos los días tú eres misericordioso conmigo. Se me ha olvidado que dependo de ti. Y muchos días salgo a trabajar, me pongo a hacer cosas y no te he pedido siquiera que me ayudes, que me guíes, que me libres de los malignos, de trampas y de peligros. Simplemente he salido y he hecho mi trabajo porque ya lo sé hacer. Simplemente he salido y me he puesto a servir a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, porque ya lo sé hacer, porque llevo mucho tiempo haciéndolo. Simplemente he dado una célula porque ya me sé el tema y ya no he buscado tu rostro, ya no he dependido de ti, Señor. Quiero depender de ti para todo, Señor. No quiero dar un solo paso en mi vida, no quiero tomar una sola decisión, no quiero avanzar, no quiero moverme del lugar sin haberte preguntado, sin haber escuchado tu voz, sin haber seguido tus instrucciones. No quiero nada de eso, Señor. No quiero hacerle caso a mi carne. Hoy crucificamos al viejo hombre allí en la cruz. Lo volvemos a clavar para que no se baje nunca más. No queremos hacerle caso a ese hombre de pecado, a ese hombre egoísta, a esa naturaleza envidiosa. No queremos, Señor, no queremos hacerle caso. Queremos en el Espíritu deleitarnos en tu ley, deleitarnos en tu palabra, deleitarnos en obedecerte, Señor. Señor, ayúdanos. Queremos entrenarnos en esa escuela del Espíritu donde obedecer es un placer, donde tu ley no es una carga, es una delicia, es un bocado suave, es un placer para nosotros, Señor. Queremos ser personas obedientes. Queremos que cuando alguien nos dice algo, alguien que está en autoridad, nuestros padres, nuestro jefe, nuestro profesor, nuestro líder, nuestro pastor, queremos que cuando nos digan algo, queremos prestar atención. No queremos estar distraídos, no queremos estar oyendo muchas voces, ni siquiera nuestra propia voz interior. Queremos prestar atención, Señor, porque si no, ¿cómo oiremos tu voz? Si no somos capaces de oír a nuestros profetas, si no somos capaces de oír a los que nos presiden en el Señor, ¿cómo oiremos tu voz, Señor? Tú buscas verdaderos adoradores. Tú hallaste al rey David, Señor, y el rey David fue un hombre obediente y fue uno de los mayores productores de adoración, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Queremos adorarte cantando, pero queremos adorarte con nuestra obediencia, Señor. Queremos tener vidas de adoración porque tú eres el único digno de ser alabado y admirado por nosotros. Señor, enséñanos a vivir haciendo justicia, amando misericordia y humillándonos a cada instante delante de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, a quien tenemos como el maestro, el mayor maestro de nuestras vidas, el que nos enseñó la obediencia, el que nos enseñó la humillación, el que nos enseñó la justicia verdadera, el que nos enseñó la misericordia. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Amén.